¿Cuál fue el proceso que más me gustó o con el que más me sentí cómodo de los cuatro lenguajes? ¿Por qué? Artes plásticas, sinceramente. Aparte de que fue el proceso que no es que me haya gustado, sino que más se me hizo fácil, eh, fue porque me gustó la idea de personificar varios personajes yo mismo. Y siento que los vestuarios es algo importante que se tiene que tener en alguna obra de teatro o cualquier obra escénica. Y pues pienso yo que lo logré bastante y es la parte que más me gustó o disfruté. ¿Qué dificultades encontré en la realización de mi proceso de creación? Dificultades, el tiempo. Lo hice tarde, el guión al principio estaba muy mal hecho, pero al fin y al cabo logré sacar una muy buena obra, siguiendo las observaciones que me hizo mis familiares y mis profesores. Mi familiar me dijo que si hubiera tenido más tiempo hubiera logrado sacar algo mucho mejor. Y mis profesores me ayudaron a entender que hubo algunos ciertos errores, pero que también con tiempo se hubieran solucionado. Em, y ya diría que el tiempo fue el efecto que me hizo dificultades. ¿Cómo planeé cada momento de mi proceso de creación? Primeramente con el guión, ya cuando me puse las pilas, con el guión y el saber que necesitaba a otras personas como personajes. Y sí, así básicamente lo planeé. Pensé en cuántas personas tenía en la casa como para hacer los personajes y el guión lo hice aún mucho más fácil para que me quedara a mí más sencillo grabarlo. ¿Qué fue lo más difícil en la integración de los cuatro lenguajes artísticos en el proceso de creación y en la entrega final y por qué? Danzas, sinceramente danzas. No había entendido el cómo hacerlo y tuve ciertos problemas, pero luego ya en la entrega final vi que las observaciones, primero que me hacía mi familiar y decía que no hacía falta, ahí me quedé un poco confundido, pero luego vi la observación de mi profesor y decía que aparte no estar así bien como agua, así claro como el agua, sino que estaba más escondido y con los movimientos que yo hacía con los personajes, ahí estaba la danza. Entonces ahí yo entendí que pues lo hice, pero ahí es donde tuve más dificultad y más problemas antes de haber leído las observaciones. ¿Qué fue lo más fácil en la integración de los cuatro lenguajes artísticos en el proceso de creación y en la entrega final y por qué? Artes plásticas, ¿por qué? Porque ya tenía los materiales y se me hizo bastante fácil el ponerlos en cada uno de los personajes. Esa personificación tenía que tener ciertos aspectos, digamos, si era un personaje adulto, mmm, usa sombreros más viejos, por así decirlo, y cuando me tocaban personajes como yo, así, con menos edad que los demás, usaba ropa moderna que tuviera que ver con el personaje. El espectador comprendió la esencia de lo que quería transmitir con el ejercicio de creación. Sí, no, ¿por qué? Mm, Diría que sí, la verdad lo entendió. Cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo, fuera de cámaras, después de haberlo grabado, por supuestamente, hablé con el entrevistado, la entrevistada en este caso, eh, y llegamos a la conclusión que no es tan difícil entender mi obra y que hasta un niño chiquito lo podría entender. Entonces, sí, la entendió, diría, y las razones serían por la cual yo hice mi guión, que era fácil de entender, la historia era fácil y se podía entender simplemente eh, observando y
no dándole vueltas a la cabeza a cualquier idea de la historia. Y diría que por eso es. ¿Cómo encontraste en la pintura Golondrina no hace verano de Beatriz González un pretexto para la creación? En la parte del guión o en el documento de Microsoft Blog de notas, ahí eh, yo me guié. Ahí está como un párrafo bien escrito y aquí pues te voy a explicar como los datos más sencillos. Y es que en la imagen aparecía un señor camuflado, digamos, como si fuera un... Y yo lo percibí como un guerrillero, todo lo malo en Colombia. Y por otro lado tenías pájaros y, un- y un ataúd y una persona cargándolo. Entonces, ahora que me estoy dando cuenta, no tiene nada que ver con la imagen, pero seguramente en ese momento tuve una imagen muy clara de lo que quería hacer y era el mostrar el conflicto en Colombia, eh, que usualmente nosotros los rolos, por así decirlo, los que vivimos en una ciudad grande, no los percibimos. Entonces esta fue mi forma de personificar una historia que seguramente alguien la haya vivido y nadie sabría decirme si sí o no, pero en verdad es por eso lo que yo me guié, porque yo como habitante de Bogotá no he vivido el conflicto armado así como tal, solo por documentales, historias de mis familiares y pues las noticias más que todo. Y pues aquí tuve la oportunidad de hacer lo que a mi parecer o lo que a mí me hayan enseñado eh, lo que es el conflicto armado en Colombia. Y en esa imagen lo vi.